Buenas noches, muchas gracias por la presentación. A continuación vamos a ver lo que son las normas del impuesto general a las ventas. Si lo terminamos dentro de lo pensado, vamos a seguir con lo que estaba pendiente de la exposición anterior sobre impuesto a la renta. Entonces, empezamos rápidamente. El IGB es un impuesto, bueno, que grava el consumo y ese impuesto reside sobre todos aquella lista de bienes y servicios en general que no están ni en el apéndice 1 ni en el apéndice 2 como exonerados del IGB. Si bien es cierto que el empresario es quien paga el impuesto, ¿no? Tiene que declararlo todos los meses a través de una declaración mensual de impuestos, él no es el perjudicado con el impuesto. El incidido económicamente es el consumidor final. Para el empresario, este impuesto general a las ventas le es neutro, porque al final con el mecanismo del crédito fiscal no le afecta, ¿no? Es más, él mediante su factura, su boleta, su comprobante de pago, se lo cobra al cliente y luego se lo imposa al Estado, ¿no? Las operaciones grabadas con IGB son las que están en el artículo 1 de esta ley. Son la venta en el país de bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos y la importación de bienes, ¿no? En lo que es la venta en el país de bienes muebles, acá acaba de resaltar que si un sujeto domiciliado al final exporta bienes al exterior, entonces va a ser considerado no va a estar grabado con el IGB, más bien va a ser una exportación y tendría el derecho al saldo a favor del exportador, que es la forma de recuperar el IGB de las compras que terminaron con esta operación de exportación. Hay diversos informes de SUNAT respecto al ámbito de aplicación del IGB. Por ejemplo, tenemos el informe 57 del año 2017 de SUNAT, que señala que las operaciones de compraventa en moneda extranjeras realizadas a través de casa de cambio no se encuentran afectas al IGB. ¿Por qué no se encuentran afectas? Porque se trata de... según el artículo 3 de la ley del IGB, se considera como bien mueble la lista de bienes que figura ahí y señala expresamente que no se considera como bien mueble la moneda nacional y la moneda extranjera. Acá, como es una operación de compraventa de moneda extranjera, no se afecta al IGB, pero sin embargo este mismo informe señala que esta operación sí está afecta al impuesto a la renta. Y como está afecta a un tributo, de todas maneras debería entregarse comprobante de pago, ¿no? Que es algo que muchas veces adolece, las casas de cambio no lo hacen, ¿no? Hay otro informe, que es el 146-2015 de la SUNAT, que señala que los depósitos de dinero en efectivo en las cuentas bancarias en el Perú de una empresa domiciliada en el país no están afectas al IGB, aún así no se conozca su origen. O sea, en las personas naturales sí hay un mecanismo por medio del cual si tú tienes fondos que no sabes cuál es su origen, puede determinarte mayor impuesto a la renta a la persona natural, ¿no? Eso le llaman el incremento patrimonial no justificado, ¿no? Así, si yo tengo diversos inmuebles y mis rentas declaradas a la SUNAT son pocas, y además tengo bastantes depósitos en las cuentas bancarias y mis salarios son pocos, entonces a la persona natural sí le determinan impuesto a la renta sobre base presunta. Pero lo mismo no puede aplicarse en cuanto al IGB, ¿no? Es lo que señala este informe. Y luego tenemos el informe del 051-2013 de la SUNAT, que señala que los aportes o cuotas ordinarias que perciben los colegios de abogados de sus miembros no se encuentran grabados con el IGB, ¿no? Como estamos hablando, lo que está grabado con el IGB es la venta en el país de bienes muebles, ¿no?
¿Qué sucede si se vende un bien justo antes del despacho a consumo, o sea, en zona primaria aduanera? Todavía no se ha importado definitivamente al Perú, está en tránsito al Perú o está en zona aduanera. ¿Qué sucede con esa operación? ¿Está grabada o no está grabada con el IGB? ¿No? Acá el Decreto Supremo 130-2005-EF señala que no está grabada, ¿no? Luego la norma, el artículo 1 de la ley del IGB señala que cuando se vendan bienes intangibles, van a estar ubicados en el Perú cuando el vendedor y comprador están ubicados en el país, ¿no? De esta forma, si un no domiciliado le vende una marca a una empresa peruana, esa operación no va a estar afecta al IGB, por más que el comprador esté domiciliado, puesto que el requisito es que ambos, vendedor y comprador, estén domiciliados en el Perú, ¿no? Y tratándose de bienes muebles no producidos en el Perú, se consideran ubicados en él cuando hubieran sido importados definitivamente, ¿no? Si ya se pagaron impuestos por la importación de esos bienes, entonces esa venta de esos bienes en territorio nacional, luego de la importación, está grabada con el IGB. En cambio, si esos bienes muebles han ingresado temporalmente al territorio peruano, pero no producto de una importación definitiva, sino a un régimen de aduanero de importación temporal o de admisión temporal, y se venden dentro del territorio nacional, aún estando bajo ese régimen aduanero de importación o de admisión temporal, esa venta no va a estar afecta al IGB. Recién cuando el comprador importe definitivamente esos bienes, si es que lo hace, ahí va a haber afectación con el IGB. Tenemos también informes de la SUNAT que me han parecido interesantes. Tenemos un informe del año 2014, el 001, que señala que la cesión en uso perpetuo de sepulturas y nichos realizadas por cementerios privados no se encuentra grabada con el IGB. ¿Por qué señala eso? Señala de que acá lo que está sucediendo es que no me están brindando un servicio, sino me están vendiendo un intangible, ¿no? ¿Qué intangible está vendiéndose? La cesión en uso perpetuo de sepulturas y nichos. O sea, es un intangible relacionado a un bien inmueble, no relacionado a un bien mueble. Y como no hay construcción, entonces no está afecto al IGB. Y es más, este informe también decía, ¿qué pasa si es que también hay servicios que se brindan, ¿no? Servicios de inhumación. Decía que como son accesorios a esta cesión en uso perpetuo de sepulturas y nichos, entonces también esos servicios de inhumación están inafectos del IGB. Y en el otro informe, el 005 del año 2014, señala que si se tratase de una cesión no perpetua de sepulturas y nichos, sino temporal, entonces ahí estamos ante una prestación de servicios y sí está grabada con el IGB. Luego, esto varias veces van a haber escuchado, ¿no? Hay operaciones grabadas con el IGB que están sujetas a detracción, ¿no? Si yo no hago la detracción, no pierdo el gasto sí es válido, ¿no? Pero el crédito fiscal sí siempre se difiere hasta que se pague la detracción, ¿no? La regla habitual, sea que estemos hablando de compra de bienes o de servicios a efecto de detracción, es que tenga que hacer detracción en el momento del pago al proveedor, y si no le hice el pago al proveedor durante el mes, entonces, como estoy anotando la factura del proveedor en ese mes, tengo que hacer la detracción dentro de los 5 días hábiles siguientes, ¿no? Y si hago eso, tomo el crédito fiscal en el mes de la anotación del comprobante en el registro de compras. Este informe SUNAT lo que señala es
que si es que yo he hecho un pago previo al proveedor durante el mes en que me emitió la factura, entonces en ese momento, o a más tardar hasta el último día de ese mes, debo hacer la detracción. Si no lo hago, y lo hago dentro de los 5 días hábiles siguientes, entonces no podré tomar el crédito fiscal en el mes que anoté la factura en mi registro de compras, sino en el mes siguiente en que se acredita el depósito de la detracción. Eso es lo que señala este informe 063-2009. Luego tenemos otro informe de la SUNAT, que es el 370-2002, que señala que las operaciones de arrendamiento-venta, estamos hablando de arrendamiento-venta, por ejemplo, de vehículos, o sea, de bienes muebles, entonces son venta de bienes muebles desde el comienzo, ¿no? Esto ya lo habíamos adelantado un poco en la clase de lo que es impuesto a la renta, ¿no? Una operación de arrendamiento-venta, en realidad es como si fuera una venta a plazos, porque en la última cuota del arrendamiento automáticamente me hago propietario. Entonces, este informe, dando primacía a la realidad de los hechos sobre las formas, dice, esta operación es venta de bienes muebles desde el comienzo, ¿no? Lo mismo sucede si estuviésemos hablando de una venta con reserva de propiedad, ¿no? De un bien mueble, ¿no? Por ejemplo, de un vehículo, ¿no? Desde el primer momento nace la operación del IGB, ¿no? Luego pasamos a lo que son, bueno, hay otras resoluciones del Tribunal Fiscal. Hay bastantes veces en que en un contrato de arrendamiento financiero con el banco, ya sea porque la operación le resulta muy cara al arrendatario, se sale del contrato de leasing, entonces cede su posición contractual a un tercero interesado, ¿no? Y va a haber una contraprestación por ello, de todas maneras, ¿no? O por lo menos el reembolso de las cuotas de leasing que ya pagó el arrendatario que se está saliendo. Entonces, lo que dice esta resolución del Tribunal Fiscal es que, bueno, si se trata de una cesión de posición contractual respecto de un contrato de arrendamiento financiero, si versa sobre un bien mueble, o sea, por ejemplo, un vehículo, ahí sí va a estar grabado con el IGB, porque estoy vendiendo un intangible relacionado a un bien mueble. Pero en cambio, si se trata de una cesión de posición contractual sobre un leasing es igual a arrendamiento financiero, ¿no? Sobre un leasing en que el bien que subyace es un inmueble, como se trata de la venta de un intangible relacionado a un inmueble y sobre el cual, bueno, en este intangible de todas maneras no hay construcción de por medio, entonces la operación no está grabada con el IGB, ¿no? Bueno, tenemos otra resolución del Tribunal Fiscal del año del 2010 que dice la transferencia de bienes producidos en el país efectuada antes de haber solicitado su despacho a consumo, o sea, antes de la importación definitiva, se entiende fuera del país, por lo que están inafectas del IGB, ¿no? Después esta resolución del Tribunal Fiscal también es importante porque es algo que ocurre muy a menudo, ¿no? Me alquilan una concesión minera, una empresa me alquila una concesión minera, puede ser que una parte le paga en efectivo, ¿no? Pero otra parte a veces pactan que sea un porcentaje de los concentrados de minerales que extraiga la otra empresa, ¿no? Entonces, la empresa arrendataria le va a entregar un peso de esos concentrados al propietario. Bueno, lo tendría que facturar de todas maneras, ¿no? Y como lo tendría que facturar, también tiene que pagar el IGB correspondiente, ¿no? ¿Y cuál es la base imponible? Pues sobre qué va a tributar IGB esta operación de intercambio, sobre el valor de venta de los referidos bienes, ¿no? El valor de venta normal, ¿no? Porque en este caso no va a haber no va a haber precio por pagar, pero su valor de venta habitual sí se conoce. Esta resolución del Tribunal Fiscal también es importante porque es algo, bueno,
que vamos a llegar en un rato, pero hay informes de la SUNAT que señalaban que en lo que respecta a la venta de inmuebles futuros, ¿no? Entonces, si me pagan un adelanto, lo que habíamos dicho que para impuesto a la renta, recién el impuesto a la renta va a existir cuando exista el inmueble, ¿no? Cuando no existe todavía no hay impuesto a la renta, pero el IGB sí grava los adelantos. Es más, todo lo que yo facturo voy a pagar IGB, ¿no? Acá la condición suspensiva esta de que todavía el bien no existe, ¿va a tener efectos o no para el IGB, como tiene para impuesto a la renta, ¿no? Los informes de la zona dicen que no tiene efectos para IGB. Para IGB es como un adelanto cualquiera y paga IGB. Pero esta resolución del Tribunal Fiscal dice que como todavía no hay transmisión de propiedad, entonces recién cuando existan estos bienes futuros, estos inmuebles que están en planos ahorita, ahí recién se debería pagar el IGB, ¿no? Esta resolución del Tribunal Fiscal del año 2004 también es importante. Señala que la transferencia de una concesión minera no se encuentra grabada con el IGB, porque constituye, o sea, si una empresa vende una concesión minera, entonces estamos hablando de una venta de un intangible. La concesión minera es distinta a la del predio en la cual se ubica. Entonces, estamos hablando de un intangible relacionado a un bien inmueble. Y en vista de que no hay construcción, entonces no está afecto al IGB. Ese es el razonamiento de esa resolución del Tribunal Fiscal. Luego tenemos otra resolución del Tribunal Fiscal del año 2004 que señala que la transferencia del derecho de llave, que se llama denominada goodwill, o sea, estoy transfiriendo la clientela, todos mis activos intangibles, mi reputación sobre cierta marca, la estoy transfiriendo, ¿no? Entonces, eso va a estar grabado con IGB, ¿no? A menos que estemos en una reorganización societaria. Eso vamos a verlo luego, que eso, la reorganización societaria no está afecto al IGB. La prestación de servicios grabada con... la norma también señala que la prestación de servicios efectuados en el país está grabada con el IGB, ¿no? Y ya el Tribunal Fiscal ha delimitado qué es una prestación de servicios susceptible de gravamen con el IGB. ¿Cuál es el alcance de la prestación de servicios, ¿no? Dice que la prestación de servicios comprende todas las obligaciones de hacer, de no hacer y de dar temporal, ¿no? De dar temporal, por ejemplo, el arrendamiento, ¿no? El arrendamiento es un dar temporal, ¿no? Incluyendo el arrendamiento financiero. ¿Cuáles excluye? ¿Cuáles operaciones excluye dentro de la prestación de servicios? Todo aquello que es venta, o sea, las transferencias definitivas de bienes, ¿no? O sea, prácticamente todo lo que no es venta es servicio, ¿no? Está grabado cuando la prestación de servicio, cuando constituye ingreso de tercera categoría. Si una persona natural sin negocio brinda un servicio, eso no va a estar afecto a IGB, ¿no? Va a tener recibo por honorarios una retención del 8% de impuesto a la renta de cuarta categoría, pero no hay IGB por pagar. La misma norma señala que el servicio es prestado en el Perú cuando quien lo brinda es un sujeto domiciliado, ¿no? Si se trata de un sujeto no domiciliado quien brinda el servicio, ya no estaríamos ante prestación de servicios grabado con IGB, sino ante utilización de servicios. ¿Cuál es la diferencia? Que en prestación de servicios grabada con el IGB, quien paga el impuesto es justamente quien brinda el servicio, el sujeto domiciliado. Como él tiene RUC, él emite facturas, él declara mensualmente impuestos, en su declaración mensual de impuestos va a incluir este IGB por su prestación de servicios en el Perú. En cambio, si brinda el servicio un sujeto no domiciliado, él no tiene RUC, él no presenta
mensualmente impuestos en el Perú, entonces, ¿quién va a tributar ese IGB? No va a tributarlo la empresa no domiciliada, sino lo va a tributar quien utiliza el servicio en el Perú. El sujeto domiciliado que utiliza el servicio va a pagar el IGB. ¿Y qué pasaría si es que ese servicio brindado por el no domiciliado es utilizado, pero no dentro del Perú? O sea, es brindado afuera. O sea, es utilizado, el servicio está siendo brindado fuera del Perú y se utiliza afuera del Perú. Entonces ahí es una operación extraterritorial y no hay IGB de por medio. En cuanto a prestación de servicios grabada con el IGB, esta resolución del Tribunal Fiscal es importante, ¿no? 1350-1-2006 señala que las retribuciones efectuadas por pagos de tributos, tasas, no están afectas al IGB, ¿no? Ya en una clase habíamos hablado de que hay que distinguir mucho entre un tributo tasa y un precio comercial, ¿no? Entonces, hay operaciones de que en realidad son tributos y al parecer, bueno, la SUNAT tiende a calificarlos como conceptos no tributarios, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Hay otro tema adicional a tener en cuenta en cuanto a la afectación con el IGB. El IGB, como vamos a ver, solamente grava las operaciones que están contenidas en su artículo 1, venta de bienes en el país, servicios en el país, contratos de construcción, primera venta de inmuebles, importación. Si yo voy a pagar una penalidad a un tercero, este tercero me tiene que gravar con el IGB esa operación. Bueno, el tercero, por cobrarme una penalidad, no está brindándome ningún servicio, ¿no? No está realizándome ninguna operación comercial, ¿no? Es un daño que está queriendo que yo le repare, ¿no? Entonces, no va a estar afecta al IGB esa penalidad. Lo mismo sucede con los intereses moratorios. Si estamos ante un préstamo, el préstamo genera intereses compensatorios, ¿no? Intereses que han sido pactados por ambas partes, ¿no? Puede ser una tasa, por ejemplo, del 10, 12% anual, la que pactan las partes, ¿no? Pero, ¿qué sucede si es que ya venció alguna cuota de amortización del préstamo, incluyendo intereses, y no me ha pagado el prestatario, ¿no? Entonces, ahí se generan, casi siempre se pacta, en los contratos de mutuo, que haya, además de intereses compensatorios, intereses moratorios, ¿no? Estos intereses moratorios no están grabados con IGB, porque no es lo que originalmente se había pensado como retribución por el servicio de financiamiento. Más bien es como una suerte de indemnización por la demora en devolverme el préstamo por parte del prestatario, ¿no? Entonces, como no enmarca dentro del artículo 1 de la ley del IGB, no está afecto al IGB el cobro de intereses moratorios. Luego también tenemos otra resolución del Tribunal Fiscal, la 1272-4 del año 2012, que señala que los servicios a título gratuito no están grabados con el IGB, al no ser retiro de bienes. Como vamos a ver, el retiro de bienes solamente grava la transferencia gratuita de bienes, más no de servicios. Si estamos hablando entre un servicio gratuito, una liberalidad de servicio, que no tiene ninguna razón de ser que efectúa la empresa, por más que pueda ser una operación reparable para el impuesto a la renta, para IGB no va a estar grabado como retiro de bienes ni como retiro de servicios, ¿no? En cuanto a la prestación de servicios, ya hemos hablado que los sujetos expresamente considerados como contribuyentes, que están en el artículo 9 de la ley del IGB, básicamente las empresas, son quienes deben pagar, ¿no?, este IGB.
Pero la misma norma, el artículo 9, conjuntamente con el artículo 4 del reglamento del IGB, se cuidan de señalar que si estamos hablando de personas no empresariales que realizan en forma habitual operaciones enmarcadas en el artículo 1 de la ley del IGB, entonces también tributarán este impuesto. Estamos hablando de las asociaciones sin fines de lucro, personas naturales, el sector público nacional. Es más, hay una norma de reglamento del IGB, el artículo 4, inciso 1 de reglamento, que señala que siempre se considera como habituales cuando se brindan servicios similares a los de carácter comercial. Entonces, hay una crítica a ese artículo señalando de que no puede irse contra la definición habitual, la noción genérica de lo que uno puede entender por habitualidad, ¿no? Que se atiende a la frecuencia, debe haber una frecuencia en la prestación de estos servicios, ¿no? Para que alguien que no es empresario pague IGB, ¿no? Entonces, ya en cierta forma el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial están recogiendo el criterio de que debe haber una frecuencia en las actividades para que alguien que, no siendo contribuyente en sí mismo del IGB, no tribute este impuesto por operaciones esporádicas, por servicios esporádicos que vende, ¿no? Tenemos acá la sentencia de casación 3656-2014-Lima, que da un criterio importante, que señala que alguien que está fuera del ámbito de aplicación del impuesto a la renta no puede pagar IGB. ¿A quién tenemos acá? Por ejemplo, las entidades de auxilio mutuo. Las entidades de auxilio mutuo, a diferencia de las asociaciones sin fines de lucro que están exoneradas, las entidades de auxilio mutuo están inafectas, están en el artículo 18 de la ley de impuesto a la renta como inafectas del impuesto a la renta. ¿Qué significa eso? Que nunca van a pagar IGB, impuesto a la renta, perdón. Alguien exonerado del impuesto a la renta, es una forma de no pagar impuesto a la renta, pero temporal, ¿no? Por eso las exoneraciones se paran prorrogando. La idea es que algún día acabe, pero la inafectación tiene vocación de perpetuidad, ¿no? O sea, alguien que está inafecto del impuesto a la renta siempre lo va a estar, ¿no? Esa es la vocación de perpetuidad. Entonces, una entidad de auxilio mutuo inafecta del impuesto a la renta tampoco va a ser contribuyente del IGB por ninguna de sus operaciones. Aún así lo haga de forma habitual. Es más, la sentencia de casación dice, no obstante que realiza actividad empresarial como medio para alcanzar sus fines, ¿no? Y tenemos esta resolución del Tribunal Fiscal del año 2002 que dice que no existe habitualidad cuando una asociación sin fines de lucro presta un servicio de organización de un congreso por única vez, aunque la contraprestación se percibe en distintos momentos y por múltiples usuarios, ¿no? Ya habíamos visto la prestación de servicios en el país, ahora vamos a ver la utilización de servicios. Acá la norma señala que el servicio es utilizado en el país cuando siendo prestado por un sujeto no domiciliado, es consumido o empleado en el territorio nacional, independientemente del lugar en que se pague o perciba la contraprestación y del lugar donde se celebre el contrato. Una cosa a tener en cuenta es que no todo servicio prestado por sujetos no domiciliados va a estar afecto al IGB del país. Ya el informe 228-2004 de la SUNAT ha dado luces sobre cómo se debe atender a este criterio del lugar de consumo, ¿no? Dice que para ver si se ha consumido o no en el Perú el servicio, debe atenderse al lugar al que se hace uso del primer acto de disposición del servicio.
para lo que se debe tener en cuenta el tipo de operación realizada y los acuerdos adoptados por las partes, ¿no? Es algo casuístico cómo, cómo determinar si el servicio ha sido consumido o no en el Perú. Y lo que sí nos dan algunas luces son algunas jurisprudencias del Tribunal Fiscal que dicen, que hablan sobre ciertos servicios límite, ¿no? Por ejemplo, acá dice que los servicios de supervisión de importaciones brindados por sujetos no domiciliados se aprovechan económicamente en el Perú y por tanto estamos ante IGB por utilización de servicios. En cambio, si se trata de un servicio de publicidad en el extranjero brindado por un sujeto no domiciliado a una agencia de viajes peruana para promocionar paquetes turísticos a turistas extranjeros, el servicio se consume en el extranjero. El primer acto de disposición se realiza en el extranjero. ¿Cuál es el primer acto de disposición? El conocimiento por parte de los turistas extranjeros, ¿no? Ellos van a tomar la decisión si toman el paquete turístico o no toman el paquete turístico. El primer acto de disposición se da en el extranjero. La norma también señala que no se encuentra grabado el servicio prestado en el extranjero por sujetos domiciliados en el Perú o por un establecimiento permanente domiciliado en el exterior de personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país, siempre que el mismo no sea consumido o empleado en el Perú. Y señala que para efectos de la utilización de servicios se entiende que el establecimiento permanente domiciliado en el exterior de persona jurídica domiciliada es un sujeto no domiciliado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es de que si hay por ejemplo, la empresa peruana tiene una sucursal en otro país y le brinda servicios a la empresa peruana, a su matriz o a otra empresa, si esos servicios son consumidos en el Perú, entonces va a haber IGB, no como prestación de servicios, por más que sea la sucursal de una empresa peruana, ¿no?, que está en el extranjero, sino como utilización de servicios. O sea, si quien recibe, por ejemplo, los servicios de la sucursal es la propia matriz, entonces la matriz tendría que pagar en su guía de pagos varios el IGB de no domiciliados, no la sucursal de afuera, ¿no? Luego la norma también señala que no se consideran utilizados en el país aquellos servicios de ejecución inmediata que por su naturaleza se consumen íntegramente en el extranjero. También está afecto al IGB, este es otro supuesto de afectación con el IGB, los contratos de construcción, ¿no? Pero siempre que se ejecuten en el Perú. Si se ejecutan afuera, no hay afectación con el IGB, ¿no? Y para ver los contratos, ¿qué se puede entender por servicio de construcción? Uno tiene que irse a la clasificación industrial uniforme de Naciones Unidas, ¿no? Ahorita es la revisión 4. Ahí aparece todas las actividades que se marcan como construcción y a ello es lo que hay que hacer caso para ver si estamos ante este supuesto de afectación. El IGB también grava la primera venta de inmuebles por los constructores, ¿no? Un requisito, como ya hemos visto al comienzo, es que como estamos hablando de construcción, ¿no?, primera venta de inmuebles por los constructores, de todas maneras debe haber una construcción. Si no hay construcción, por ejemplo, se está vendiendo un terreno, por más que estamos hablando de un inmueble, no va a haber IGB, ¿no? Es más, no toda venta de inmuebles edificados está afecto.
sino el que lo vende debe calificar como constructor. Y para calificar como constructor, esta empresa o persona tuvo que haber mandado edificar el inmueble para efecto de su venta, o tuvo que haber realizado venta de 2 inmuebles en el año, como mínimo, ¿no? La base imponible del IGB es el 50% del valor de venta, ¿no? ¿Qué sucede si la primera venta que realicé de un bien grabado con IGB, de un inmueble grabado con IGB, se anula, ¿no? Se resuelve el contrato, hay discrepancias con el comprador? Entonces, ¿cómo se va a anular? Bueno, se va a emitir una nota de crédito, se va a anular la operación, y la siguiente operación de venta que realice el constructor va a estar grabada también con el IGB. Como la primera se anuló, esta va a ser la primera venta en realidad, la que se realice posteriormente a la resolución o anulación de la venta primera, ¿no? La norma también señala que está afecta con el IGB las ampliaciones, remodelaciones y restauraciones. O sea, si yo vendo un bien inmueble, pero que ha sido mi activo fijo, no lo he tenido bastante, yo no lo he comprado para vender, no fue la idea cuando lo compré, pero se me dio una oportunidad de venderlo, y como se me dio una oportunidad de venderlo, debido a que tenía ciertos desperfectos, lo remodelé o hice algunas ampliaciones. Bueno, todo el inmueble no lo compré con tal de venderlo, pero sí estoy ampliándolo, estoy remodelándolo, estoy restaurándolo con tal de venderlo. Entonces solamente debe grabar con IGB el valor de la ampliación, remodelación o restauración. ¿Cómo determino cuál es el valor de la ampliación, remodelación o restauración? Lo que señala el reglamento de la ley de IGB es que se debe establecer la proporción entre el costo de la ampliación, restauración y remodelación y el valor de adquisición del inmueble. Sobre eso se saca el porcentaje y sobre eso se va a pagar el IGB. Luego, también la norma señala que si es que yo le vendí un inmueble a una empresa vinculada a mí, ¿no?, y lo vendí a un valor que es inferior al del mercado, con el único objetivo es para pagar menos IGB, si se dan cuenta, porque ya después cuando la empresa vinculada lo revende a terceros, esa va a ser la segunda venta y no va a estar afecta al IGB. Para cuidarse de ese planeamiento tributario, lo que la norma señala es: la primera venta efectuada a mi empresa vinculada está afecta al IGB, ¿no? Bueno, he hecho la venta subvaluada, pero está afecta al IGB. Cuando después la empresa vinculada la revenda al cliente final, esa segunda venta también va a estar grabada con el IGB. ¿Cuándo no va a estar grabada esa segunda venta, ¿no?, la que realice mi empresa vinculada? Cuando demuestre que el precio de venta, el precio, o sea, sería el precio de compra para la empresa vinculada, es igual o mayor al valor de mercado. En lo que es la primera venta de inmueble por los constructores, hay una exoneración que está en el apéndice 1 de la ley del IGB, que se trata de la primera venta de inmuebles cuyo valor de venta no supere 35 UITs, siempre que sean destinados exclusivamente a vivienda y que cuenten con la presentación de la solicitud de licencia de construcción admitida por la municipalidad correspondiente. Si hay todo esto, entonces, por más que estemos ante una primera de venta de inmueble por el constructor, como va a haber exoneración del IGB, no, esa carga no la va a tener que pagar el consumidor final. Tenemos, en cuanto a venta de inmuebles, tenemos algunas jurisprudencias, ¿no? Ya habíamos señalado la venta de terrenos, como no hay construcción, no está grabada con el IGB. Este informe es una que señala que no está grabada la primera transferencia de un bien inmueble que formó parte del activo fijo de la empresa, no está grabada con el IGB.
Luego la venta de los aires. Puede ser de que en alguna oportunidad bueno, no me vendan en sí alguna edificación, sino me vendan los aires. Como no hay construcción cuando me venden los aires de un inmueble, tampoco va a haber IGB. Venden los aires generalmente para que el otro construya, ¿no? Luego, en lo que es renta, por ejemplo, en lo que es impuesto a la renta, se señalaba que si alguien, una persona natural, vende un inmueble, pero bajo el sistema de lotización, ¿no? O sea, efectúa obras de habilitación urbana, va a estar afecto al impuesto a la renta empresarial. Puede ser de esa forma, pero este informe señala que por más que se hayan efectuado obras de habilitación urbana en estos terrenos, como no hay construcción de todas maneras, tampoco hay gravamen con el IGB. También tenemos un informe del año 2003 que señala que si una operación de venta de inmueble se encuentra inafecta del IGB, entonces, si yo lo vendo, por ejemplo, sucede en cualquier escenario, no puede ser de que esté vendiendo un terreno y financiado. Si vende un terreno financiado, a plazos, o sea, y cobro intereses por esa venta financiada, esos intereses compensatorios, por el criterio de accesoriedad, van a estar también inafectos del IGB. Pongamos ahora de que no vende un terreno, sino vendí un inmueble, pero a valor de mercado a mi empresa vinculada. Luego mi empresa vinculada lo revende al consumidor final, ¿no? Como lo compró a valor de mercado a la empresa vinculada, entonces esa operación, esa reventa posterior está inafecta al IGB. Si revendió ese inmueble financiado a plazos al consumidor final, esos intereses compensatorios que le cobra por darle un crédito, también están inafectos del IGB por este criterio de accesoriedad. Luego ya pasamos a otro supuesto de afectación con el IGB, que es la importación de bienes. En la importación de bienes, sea quien realice la importación, puede ser una persona natural, puede ser una entidad sin fines de lucro, una entidad pública, hasta una entidad inafecta del impuesto de la renta, sea cual sea la persona que realiza la importación de bienes, siempre va a haber afectación con el IGB. Siempre que estamos hablando de importación de bienes que deban pagar derechos arancelarios, ¿no? Acá hay un informe importante, el 198-2007-SUNAT, que justamente hace referencia a lo que decía. Si hay obligación de pagar derechos arancelarios, ahí recién hay que pagar también el IGB. Por ejemplo, si yo importo un software, pero se trata de un software un software, no a medida, ¿no? Un empaquetado, un software que funciona en cualquier tipo de máquina, ¿no? Ese software no va a pagar derechos arancelarios ni IGB, no el software propiamente dicho, sino solamente el soporte informático que lo contiene, ¿no? El soporte informático, estamos hablando del CD que lo contiene. En cambio, si se trata de un software necesario e indispensable para que una maquinaria que también estoy importando funcione, como la maquinaria no va a funcionar si no tiene ese software, entonces ese software sí es un software imponible. Y tanto el soporte informático, o sea, el CD, como el valor del software que contiene el invoice del no domiciliado que me lo está facturando, todo va a pagar aranceles
e IGB, ¿no? Según el acuerdo de valoración en aduanas. Pero la base imponible en la importación de bienes es el valor en aduanas, ¿no? Por eso estamos hablando mucho de los derechos arancelarios. Operaciones no grabadas con el IGB, según el artículo 2 de la ley del IGB, son las siguientes, ¿no? El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, siempre que constituya renta de primera o segunda categoría. Si constituye renta de tercera categoría, va a estar grabado con el IGB como prestación de servicios, ¿no? Luego, otra operación no grabada, según la misma norma, es la transferencia de bienes usados que efectúen las personas naturales o jurídicas que no realicen actividad empresarial, salvo que sean habituales, ¿no?, en la realización de este tipo de operaciones. Algo bien importante que no va a estar afecto al IGB, la transferencia de bienes que se realice como consecuencia de la organización de empresas. Esto lo vamos a ver seguido. Tenemos acá varios supuestos. Ese también es importante. También es una operación no grabada con el IGB, la importación o transferencia de bienes que se efectúa a título gratuito a favor del sector público, excepto empresas, así como a favor de las entidades e instituciones extranjeras de cooperación técnica internacional, organizaciones no gubernamentales de desarrollo e instituciones privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones, inscritas en el APSI, ¿no? Si ellas importan bienes, ¿no?, o reciben en donación bienes, no va a haber afectación con el IGB, ¿no? Encima de que esas donaciones no van a estar afectas al IGB, incluso el donante tampoco pierde el derecho a aplicar el crédito fiscal, por más que lo destine a una operación no grabada con el IGB. Otra operación no grabada importante son los servicios de crédito. Los servicios de crédito, o sea, los financiamientos que brindan los bancos, ¿no?, estén domiciliados o no en el país, y no solo está hablando de los bancos, está hablando de empresas bancarias, financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, cajas municipales de crédito popular, pymes, cooperativas de ahorro y crédito y cajas rurales, ¿no? Estén domiciliadas o no en el país, puede ser que estén afuera también, ¿no? Están no grabadas con el IGB. Incluyen las comisiones, intereses y demás ingresos provenientes de créditos directos e indirectos. Después también no está grabada con el IGB, es un supuesto relativamente nuevo, la importación de bienes corporales, o sea, bienes muebles, cuando el ingreso de estos bienes se realiza en virtud a un contrato de obra, celebrado bajo la modalidad llave en mano y a suma alzada. ¿Qué significa esto? A suma alzada. Que estoy importando un bien, pero al final el constructor me va a facturar todo esto. El objetivo es que yo no pague dos veces el IGB sobre lo mismo, ¿no? Como me va a facturar por todo, entonces no tiene sentido que también esta importación de bienes pague el IGB, ¿no? Vamos con la relación de sociedades. La relación societaria es un mecanismo por medio del cual se pueden traspasar diversos bienes entre empresas sin gravar tanto con impuesto a la renta como con el IGB. El sentido, la razón de ser es de que la empresa que adquiere los activos vía regulación societaria va a continuar ejerciendo la actividad económica de la empresa que deja de tenerlos.
como va a haber una continuidad económica del negocio, entonces en las normas del impuesto a la renta como del IGB han previsto de que esta operación no esté afecta con ambos impuestos, ni con impuesto a la renta ni con IGB. ¿A qué le llamamos reorganización societaria? Para ambos impuestos estamos hablando de la fusión, la escisión, la reorganización simple. ¿Qué es la fusión? La fusión es cuando, por ejemplo, la fusión por absorción, cuando dos empresas unen sus patrimonios, unen sus activos y sus pasivos y conforman una nueva, ¿no? Fusión por absorción. Claro. Luego, escisión también es cuando una empresa saca parte de su patrimonio y crea una nueva empresa con ese patrimonio que ha sacado. Por ejemplo, si una empresa tiene dos actividades, ¿no? Y tiene bienes de capital destinados a dos actividades. Por ejemplo, bienes destinados a la actividad de ferretería y bienes destinados a la actividad de transporte. Entonces, y decide separar el negocio de ferretería del transporte. Entonces va a crear vía escisión una nueva empresa que solamente esté dedicada al rubro de ferretería y la de transporte se va a mantener en la empresa que siempre ha existido. Eso es una decisión. Y reorganización simple es cuando se transfieren activos y pasivos vinculados, ¿no?, a una nueva empresa. Entonces, en estos casos es reorganización societaria. Y también es reorganización societaria el aporte de la totalidad del activo y pasivo de empresas unipersonales a favor de las sociedades reguladas en la Ley General de Sociedades. O sea, una empresa unipersonal ya no quiere actuar como tal, quiere tener alguna forma societaria. Entonces, cuando transfiera todo su activo y todo su pasivo para formar una de las sociedades que están reguladas en la Ley General de Sociedades, sociedad anónima abierta, sociedad responsabilidad limitada, sociedad civil, entonces ese traspaso de bienes no va a estar afecto al IGB, ¿no? Bueno, ya estamos señalando que no va a estar afecto al IGB. La organización va a estar vigente desde que lo disponga el acuerdo de organización societaria, sea de fusión, decisión, siempre que sea comunicado a la SUNAT en el plazo de 10 días hábiles de entrada en vigencia. Caso contrario, si es que no comunica a la SUNAT, la reorganización societaria surte efectos recién desde su escritura pública correspondiente. Luego la norma también señala cuáles son los servicios bancarios que sí están grabados con el IGB. Los servicios bancarios que sí están grabados con el IGB son la custodia de bienes y valores, alquiler de cajas de seguridad, arrendamiento financiero, por ejemplo, asesoría financiera, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, poderes generales y especiales para administrar bienes. Las que están acá, ¿no?, son los servicios bancarios y grabados con el IGB.